Radio Sucesos 101.7 FM presenta su noticiero Sucesos, un periodismo libre para una democracia plena. Los hechos y las opiniones de los sucesos que marcan nuestro tiempo. Y bueno, vamos a ver qué pasa al final del día. Bienvenido, doctor Edison Guarango, gracias por acompañarnos. Y bueno, ¿cómo ve esta decisión de la Corte Constitucional? ¿Está su criterio apegado a derecho y por qué cree que las preguntas, por ejemplo, sobre eliminar el Consejo de Participación Ciudadana no pasaron? El tema de los casinos, que quizás era una buena idea, que bueno, casinos 5 estrellas, de hoteles 5 estrellas puedan tener sus casinos y parte del dinero que esté allí se pueda de alguna manera aportar a la desnutrición crónica infantil, otro tema que no dio paso la Corte Constitucional. Bueno, ¿cómo vemos estas decisiones? Bienvenido, doctor Guarango. Muy buenos días, estimada Verónica, estimados radioyentes. ¿Qué es lo que puedo comentarle en relación a esto? Es que para mí, en el 95% de lo que la Corte Constitucional mencionó, estoy totalmente de acuerdo. Vamos por partes. El tema del primer empleo o el trabajo por horas en el sector turístico me parece un paso muy importante a nivel de derechos laborales, diría yo. Tenemos que tener en cuenta que este sector es uno que se maneja por estacionalidad. Entonces, justamente este trabajo por horas va a permitir que se dinamice al menos este sector. Uh-huh. La Corte sí manifestó que ahí no había ningún tipo de afectación a la estructura del Estado o los elementos constitutivos, entonces permitió que esto sea vía enmienda, que es justamente vía consulta popular. Igualmente el tema de la representación en la Asamblea Nacional, consideró en este caso la Corte Constitucional que no afectaba a las atribuciones ya establecidas a este organismo, y nada más lo que se hace es una reestructuración en temas de representatividad. Estoy totalmente de acuerdo, no afecta directamente al trabajo que puede hacer la Asamblea Nacional, así que por ese lado estoy de acuerdo. Ahora bien, ¿qué pasa con estas otras preguntas que Novoa mandó? Vamos primero por el tema que es uno de los más, los que seguramente causa sorpresa a la ciudadanía, que es este tema del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. Así es. Hay que entender que esto es una crónica de una muerte anunciada. ¿A qué me refiero con esto? Existen varios dictámenes por parte de la Corte Constitucional que establece que cuando se tratan de transferencia de algunas atribuciones cabe vía enmienda, pero una transferencia definitiva de atribuciones de otros organismos y la eliminación de un organismo de carácter constitucional, que es en este caso el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, que fue creado por la Constitución, implica una reforma parcial. Entonces a mí me sorprende sinceramente que el gobierno haya intentado que otra vez quiera el tema ser zanjado vía enmienda, a pesar de que la Corte Constitucional ya se ha planteado esto. Entonces, si este tema es abordado a partir de una reforma parcial que tiene que pasar la fase Asamblea Nacional y después si referéndum, pues ahí la Corte yo pensaría que no va a tener ningún tipo de inconveniente, pero insistir en el mismo tema de la enmienda, pues creo que eso ya estaba visto que la Corte iba a analizar. Ahora bien, ¿podría insistir el gobierno en enviar nuevamente esta propuesta a la Corte Constitucional y ahora plantear sí una reforma? Perfectamente. Lo que hace, a pesar de que estas decisiones de la Corte Constitucional son inapelables y de última instancia, no afecta con que el presidente pueda mandar una nueva propuesta para que se haga el dictamen de vía reforma parcial y ahí sí seguir los trámites correspondientes en Asamblea Nacional. Entonces eso no le afecta, sino la forma en cómo fue presentada actualmente. Entonces, ahora bien, ¿qué pasa con el tema de la Corte Constitucional? Este es un tema bastante espinoso. Habla de la intención de someter a juicio político a los jueces de la Corte Constitucional. Justamente, es la misma Corte Constitucional que resuelve en relación a su propio juicio político. Entonces, a nivel de forma podemos ver, a mí me pareció un muy buen análisis de la Corte Constitucional. Analiza aspectos acerca de independencia judicial, casos en los cuales también el Ecuador ha fallado a nivel del sistema interamericano, como por ejemplo el caso Camba Campos y Quintana Coello versus Ecuador en la Corte Interamericana. Entonces, me pareció un análisis bastante importante, pero ¿qué sucede aquí? Y este es el pero que yo pongo al análisis de la Corte. En el análisis de la Corte no establece cuál es la vía que tiene que seguir para esto. O sea, solo le dice, esto no es vía enmienda, o sea, no se puede convocar a consulta popular para enmendar la Constitución en relación a esto, pero la Corte no dice cuál es la vía, como contrario a lo que dijo el Consejo de Participación Ciudadana. Ahí sí dijo, vea, reforma parcial si es que quiere quitar esto, pero acá se quedó callada. Entonces, ¿por qué insistir en ese sentido proponiendo una reforma quizás?
ese es el limbo en el que le deja al presidente, porque debió haber dicho, vea, esto no es por acá, sino puede ser por X o Y camino. Entonces, acá la que le queda al presidente es presentar esto vía reforma parcial y a ver si la Corte le da paso, o tal vez si esto sería tema de una nueva constituyente. Entonces, sí nos deja un poco este vacío, a pesar de que esta propuesta fue, a mi parecer, mal estructurada, pensando que una mayoría absoluta podría censurar y destituir jueces de Corte Constitucional. Me pareció bastante discutible, pero a la final también esta decisión de la Corte me deja con esta situación. Entonces eso es lo que podría manifestar ahí. Algo que mencionaba los jueces de la Corte es que en el caso de altas cortes mencionan cuyo rol es jurisdiccional y de interpretación constitucional, mencionan que resulta indeseable evitar la aplicación de mecanismos de control político sobre sus miembros a fin de proteger su independencia, garantizar que actúen como verdaderos límites al ejercicio del poder sin estar sujetos a presiones políticas directas. O sea, ahí le está diciendo más o menos, no queremos ese control. Exactamente, y yo en ese punto estoy totalmente de acuerdo con la Corte Constitucional. A pesar de que ha habido varias voces que han manifestado que en otros países sí existe este control o este juicio político a miembros de un tribunal constitucional, hay que recordar a la ciudadanía que nos encontramos en Ecuador. Entonces, si estuviéramos, no sé, en Suiza tal vez, en un sistema que se respeta la separación de poderes, se respeta todos los procedimientos, pues podríamos debatir. Pero queramos o no, si es que se establece este juicio político, va a haber una presión por parte de los poderes de turno frente a las decisiones de la Corte. Entonces yo he sido crítico con algunos fallos de la Corte Constitucional, pero lo que sí puedo recalcar en esta Corte y con los fallos que he visto, mantiene independencia, ha hecho análisis técnicos y creo que eso hay que rescatar. Es de las pocas instituciones que tenemos en el país que no se deja presionar por poderes. Entonces me parece que respetar eso siempre es necesario dentro de una sociedad democrática. Ahora, si es que el gobierno quisiera insistir en este control político a los jueces constitucionales, quizás debería ser como otros países de la región, que claro, no están en Suiza, estamos aquí en la región, pero tienen esta especie de control político, pero son bicamerales, por ejemplo. Exactamente, y ese es un punto muy importante porque, y ahí recalco el hecho de cómo querían hacerlo. Querían que este tema pase o la censura y destitución sea por parte de mayoría absoluta, o sea, mitad más uno de los presentes. Pero, ¿qué sucede? Mitad más uno, en este caso lo que deberíamos hacer acá es, ¿por qué no mantener como en el Tribunal Constitucional, el Tribunal de Contencioso Electoral, mayoría calificada? Entonces, a mí me deja en este punto con que, ¿por qué tratar de bajarle la fuerza de elección o la fuerza de decisión a la Asamblea Nacional en estos temas? Es justamente esto de tener una mayoría absoluta, porque el bloque actual tiene una mayoría absoluta, claro, pero sucede que puede pasar estos exabruptos que justamente queremos frenar, ¿no? Importante, amigos, estamos conversando con el doctor Edson Guarango, abogado especialista en Derecho Constitucional. Analizamos las decisiones de la Corte Constitucional, estos dictámenes. Y bueno, otro tema que no pasó es el tema de los casinos. Esta propuesta planteaba reabrir los casinos en hoteles 5 estrellas, no cualquier hotel, crear un tributo del 25% sobre sus ventas para financiar programas contra la desnutrición crónica infantil y alimentación escolar. Cuando la primera vez que vi esto dije, bueno, ¿quién se puede oponer a algo así? En todo caso, la Corte encontró que los considerandos que deberían introducir la pregunta no cumplen con los requisitos legales, y esto ha dicho porque no tienen los requisitos de concordancia y relación directa con la pregunta. Es decir, la información presentada por el gobierno y su equipo jurídico es superflua, no proporciona al elector la información mínima indispensable para deliberar y decidir de manera libre, informada y autónoma. La Corte ya ha declarado que los considerandos deben aportar información específica y contextualizada que justifique el planteamiento de la consulta, delimiten la problemática concreta que busca atender y expliquen las posibles consecuencias de la decisión ciudadana. Aquí parece que, no sé, el equipo jurídico no hizo bien la tarea, o ¿por qué pensar que esta pregunta no va a pasar el filtro de la Corte? Aquí debemos mencionar, y para que las personas que nos están escuchando puedan entender cuál fue el dictamen de la Corte Constitucional no negó la posibilidad, de así decir, no se pueden instaurar casinos. Lo que le dijo justamente es lo que usted está manifestando, está mal hecho el planteamiento. Entonces, los considerandos son como introducciones a lo que se quiere preguntar, y justamente es para la ciudadanía es que ¿qué es lo que quiero plantear y cuáles son los argumentos de fondo por lo cual quiero plantear? Entonces habían muchos, yo me puse a revisar ese dictamen y había muchos suerte de copy-paste, entre comillas, de los considerandos articulados que la gente muchas de las veces no va a comprender realmente. Lo que tienen que ser los considerandos es una introducción a la misma pregunta. Y también la pregunta estaba mal redactada. ¿Por qué?
es una sola pregunta que trata 3 temas: la reapertura de casinos, la instauración de un nuevo impuesto de 25% y aparte el tema del destino de estos fondos a proyectos sociales. Entonces lo que la Corte Constitucional le dijo es: vea, usted está haciendo una pregunta compuesta, triple. Exacto, una triple pregunta en una sola, y le está induciendo a la ciudadanía a votar en plancha. Así básicamente le dijo. Entonces le dijo, en otras palabras, es una forma de decirle: vea, arrégleme los considerandos, redacte bien una pregunta o vea varias preguntas y lo volvemos a analizar. Entonces la puerta no está cerrada acá. Solo está cerrada esta forma en la cual se presentó. Entonces yo creo que el equipo de presidencia debería realizar un análisis más exhaustivo, redactar bien los considerandos, la pregunta o preguntas, y con eso pues yo estoy seguro que la Corte Constitucional podría dar paso a este tipo. Siempre hay un margen para reformular aquello y volver a intentar. Exactamente, porque a la final estos son temas que no están cerrados. Recordemos que este asunto de los casinos fue quitado por el gobierno de Rafael Correa, pero ya existía, ¿me entiendes? Entonces dentro no había de este que favorecía a los niños desnutridos, entonces. Exacto, entonces, ¿qué nos deja la experiencia ecuatoriana? Que sí pudo haber acá en el Ecuador, sí podrá haber también, pero hay que hacerlo de una manera adecuada para que pueda pasar ese filtro de la Corte Constitucional. Ahora, otro tema que si bien no estaba dentro del anuncio del presidente de estas preguntas, también se planteó con anterioridad a propósito del caso de este asambleísta Díaz Azque. Y bueno, el tema de la castración química para violadores, una propuesta de reforma parcial a la Constitución que planteaba que las personas con sentencia condenatoria ejecutoriada por el delito de violación sexual reciban un tratamiento de castración química, y además se proponía que se cree un registro para evitar su participación en actividades que los vinculen con menores de edad. Algo que, bueno, debatible, pero loable, diría yo, pero la Corte le dijo que no. Sí, a ver, vamos primero por estándares internacionales y después vamos a la práctica como ha existido en otros países. Hay que mencionar a la ciudadanía que a nivel de estándares internacionales en relación a derechos, por ejemplo, integridad física, psíquica y sexual, por ejemplo, de la Corte Interamericana y del Comité de Naciones Unidas, existen varios refuerzos para evitar que existan este tipo de medidas que se consideran contrarias a la dignidad humana y contrario en general a estándares internacionales. Entonces, creo que ese sería el primer filtro, el primer freno que podría tener esta propuesta. Pero ¿qué sucede? Que incluso cuando uno revisa la propuesta del presidente, uno da a entender que todas las personas que sean sentenciadas por este tipo de delitos pues van a tener que recibir esta castración. Claro. Y eso a mí me implica que le estoy obligando a alguien a ser castrado químicamente. Ahí justamente afecta directamente a la autonomía de cada una de las personas para decidir. Y le digo por qué, porque en otros países existen este tipo de medidas, como por ejemplo en Corea del Sur o Polonia, en donde sí existe esto, pero es de manera opcional. ¿A qué me refiero? Si es que, por ejemplo, una persona que fue condenada a este tipo de delitos quiere bajar su condena o quiere hacer un cambio, pues lo que hace es dejarle a esta persona que elija si quiere ser castrada químicamente y con eso reduce la pena y tiene otro tipo de tratamiento. Entonces, también tiene ciertos otros frenos esto respecto al tema del sistema de salud. Recordemos que estamos en un país donde el sistema de salud no se garantiza de ser el mejor. Entonces, ¿cómo intervenimos esto a nivel del sistema de rehabilitación social? Estos frenos justamente son los que trataron o quitaron la posibilidad de que pueda pasar. Entonces, es un tema que se debería debatir. En la región no está establecido. Están, como usted puede escuchar, hay países por allá en Europa, en Asia, que tienen estas medidas y ciertos estados en Estados Unidos, pero aún así no demuestran que haya o elimine la reincidencia en este tipo de delitos. Entonces, otro punto que también trató ese dictamen es el registro de violadores. Ahí yo creo que estoy en contra de la Corte Constitucional en relación a este tema. Muchos países mantienen esto y es justamente evitar reincidencia. Mantener a estas personas, el mismo registro es confidencial. ¿Eso qué implica? Que no es que todos pueden acceder, exacto, sino sectores o órganos que pueden controlar esto para evitar reincidencias en este tipo de delitos. Entonces, en eso estoy en contra de lo que estableció la Corte, pero en relación al tema de la castración química, pues es un tema espinoso, debió haber sido debatido de mejor forma, pero la forma en como lo presentó el presidente pues deja un poco el margen para que la Corte haya rechazado. Bueno, dos temas que sí pasaron es el tema del trabajo por horas en el sector turístico, siempre que se trata de una primera relación laboral, y la reducción del número de asambleístas. Ya la Corte dio paso a esta pregunta para reducir los asambleístas, también por enmienda. Y bueno, lo que dijo la Corte es que no se está afectando el carácter democrático, que está adecuadamente la representatividad.
Entonces, ¿qué cabe? ¿Cuál sería el trámite a partir de que la Corte dice, ok, esto sí pasa? ¿Qué tiene que hacer? Ya pasa directamente al Consejo Nacional Electoral. ¿En cuánto tiempo? Porque se ha dado una fecha tentativa que es del 30 de noviembre para la consulta. El presidente tiene que emitir un decreto ejecutivo, después de esto pasa al Consejo Nacional Electoral y se hace todo el proceso a nivel electoral, por ejemplo, el tema del ya incluirle dentro de la consulta popular, porque recordemos que ya existen dos temas ya incluidos en referéndum, que es el tema de la eliminación de partidos políticos Claro, y bases militares que ya fueron aprobados. Entonces, el motivo del presidente por el cual tenía esta urgencia de ingresar esto es para que todo esto vaya como que en una sola consulta y referéndum a la ciudadanía. Estaba proponiendo que esto salga a 30 de noviembre, tal vez los tiempos sí le puedan dar en estas preguntas. Entonces, esto ya prácticamente pasa a la cancha del Consejo Nacional Electoral para que pueda convocar a consulta popular. Entonces, el procedimiento no es muy complejo a partir de aquí. Creo que una reforma parcial tiene más pasos, como por ejemplo el filtro de la Asamblea Nacional. Entonces, creo que está bien respecto a estos términos. Tengo entendido que el presidente esperaba las otras también, pero bueno, estas son las preguntas que hay y creo que las preguntas que aceptaron pues la Corte me parece que son bastante adecuadas. Bueno, vamos a ver si el gobierno insiste en los otros temas ya, ya no vía enmiendas, sino vía reforma, y eso va a tomar más tiempo. De todas maneras, estamos pendientes. 8:07, conversamos con el doctor Edison Guarango, abogado especialista en Derecho Constitucional, y para ir terminando, doctor Guarango, quisiera su criterio respecto a las leyes que también se envió el Ejecutivo, está aprobado por la Asamblea, pero que tuvieron algunas demandas de inconstitucionalidad. Ley de Solidaridad Nacional, Ley de Integridad Pública y una ley que fue aprobada, que no era iniciativa del Ejecutivo ni era económico urgente, pero la Ley de Inteligencia. Todas ellas sumaron unas 40 demandas de inconstitucionalidad, ya se dieron las audiencias y bueno, ahora falta la decisión de la Corte. ¿Cuál es su criterio de lo que podría decidir la Corte respecto a esto? Hay que ver que existen diferentes. ¿Cuál es uno de los principales frenos que yo veo para el Ejecutivo en este punto? El tema, por ejemplo, esto ha sido bastante discutido, el tema de unidad de materia. Por ejemplo, sin entrar al tema de forma de la Ley de Integridad Pública, pues ingresan temas de contratación pública, de adolescentes infractores, de cooperativas y para convertirles en bancos. Entonces, esto es uno de los principales frenos que yo vi en relación a esto. Entonces, recordemos que existe un principio constitucional que se llama unidad de materia. Si yo voy a tratar un tema de adolescentes infractores, la materia en la cual tiene que tener esa ley es exclusivamente adolescentes infractores. Obviamente, cuando uno trata estos temas, pues pueden haber otra reforma, disposiciones reformatorias de otras leyes, pero tiene que tener esa misma unidad, esa secuencia lógica con relación a la temática de adolescentes infractores. Entonces, esto es una de las principales críticas que hicieron, por ejemplo, los demandantes en estos casos, y también el hecho de, por ejemplo, en la Ley de Integridad Pública, la forma en cómo fue tramitada en la Asamblea Nacional. Entonces, recordemos que muchos temas fueron metidos en segundo debate, como el tema de las cooperativas, un proyecto que debió haber tenido 20 hojas aproximadamente, de repente en segundo debate creo que superaron las 50 hojas. Entonces, ese es uno de los principales puntos. Y no volvió a la comisión, que esa es creo que la principal crítica, ¿no? Exactamente, fue votado inmediatamente y no tuvo estos dos debates que debió haber tenido. Entonces, la Ley de Integridad Pública, más allá de poder entrar a criticar el fondo, porque tiene varios temas, yo creo que la Corte Constitucional se va a agarrar justamente de la forma, porque muchos demandantes expusieron exactamente en dónde están las inconstitucionalidades de forma, y creo que con tal de que caiga la forma, pues se cae toda la ley. Entonces, ya podremos discutir la Ley de Solidaridad Nacional, la Ley de Inteligencia, es que está afectando derechos fundamentales o qué sectores está afectando, pero eso ya va a ser debate de la Corte Constitucional. Pero, por ejemplo, en la Ley de Integridad Pública, esta forma hace que automáticamente pues la ley pueda caerse completa. Puede pasar que la Corte decida modular las leyes y de alguna manera quitar algunos artículos polémicos o modularlos para que no sea inconstitucional toda la ley. Exactamente, hay que mencionar a la ciudadanía que existe un principio de inconstitucionalidad de última instancia. ¿Qué implica esto? Que por más que una ley pueda tener ciertos defectos, no puedo declararlo, la Corte no puede declarar inmediatamente inconstitucionalidad y desecharla. Lo que tiene que hacer es agotar otros mecanismos como el que usted comenta, modular, hacer una interpretación. Entonces, muchos artículos muy seguramente sí se salven en estas otras leyes, pero como le comento, en la integridad, pues con que la forma esté mal, pues el tema puede caerse. Vamos, que eso sucede al final del día. A la final son 17 artículos que han sido suspendidos de manera provisional. ¿Usted cree que esos artículos la Corte a la final los dé de baja cuando ya decida lo que decida?
Cuando la Corte Constitucional se cuida mucho de declarar suspensos ciertos articulados en otras, por Claro. ejemplo, en otras leyes, porque justamente espera que el tema sea tratado de fondo. Pero, por ejemplo, en estos puntos, lo más probable es que sí, justamente porque ya se ven unas afectaciones. Entonces, la Corte, eso hay que recordarle también, hay que estar a la espera de cómo también pueden ser declarados inconstitucionales, porque también hay que mencionar que la Corte Constitucional no declara muchas de las veces efectos retroactivos. Por ejemplo, si es que ya declara la inconstitucionalidad, no sé, me estoy inventando aquí, para noviembre, de noviembre para adelante, pues es inconstitucional y lo que se haya hecho antes, pues lastimosamente se mantiene fijo. Entonces hay que ver también cómo se maneja en ese punto, pero yo creo que la Corte va a declarar varios artículos inconstitucionales en estas leyes que le comento y modulará tal vez algunos otros, unas interpretaciones condicionadas ahí. Bueno, vamos a ver qué sucede. Estamos pendientes. Yo quiero agradecerle al doctor Edison Guarango, abogado especialista en Derecho Constitucional. Gracias, doctor, por acompañarnos en esta mañana. Un verdadero gusto estar aquí.